velocidad, esa presión y esa onda a través de un algoritmo que viene Profe, se le fue la voz. Ah, pensé que era yo Es solamente. que creo que Como se que salió de la salió. llamada. Esperemos a que vuelva a entrar. Se salió. en un algoritmo que viene implícito en el monitor, y entonces a través de la velocidad del flujo interpreta las presiones y esto nos lo traduce Profe, en un creo que monitor. se quitó lo de compartir pantalla porque se había cortado la conexión suya. La habíamos dejado de escuchar. Ok, y entonces solamente puede hacerse a través de estos dispositivos. Entonces, cuando se solicita un Doppler, el Doppler sí reporta velocidad, sí reporta flujo y pues de acuerdo a las características de la vasculatura del paciente, entonces acá dice que su función de compartir está en pausa, pero ok, ya. Ya están viendo. ¿Ya están viendo? Sí, profe, ya, Sí, ya señora. hice- Bueno, entonces es la manera como lo tenemos que hacer. Bueno, y Laura, ¿qué pregunta tenías? Laura. ¿Me escucha? Profe, al parecer la compañera está sin conexión a internet. Profe, nos... Bueno, entonces, lo sea posible, entonces lo vincularemos. Bueno, creo que ya están todos, son las 9 de la mañana, entonces vamos a empezar. Perfecto, gracias. Entonces vamos a hablar de sistema respiratorio, que es... ¿Profe? Perdóname un segundo. Aló, ¿me decían algo? Sí, profe, es que yo sí tengo una pregunta con respecto a la endotelina. O sea, la endotelina se libera cuando hay afecciones que lastiman en el endotelio y pues genera la vasoconstricción. Pero más adelante nos dicen que este aumento en la liberación de endotelina contribuye a la vasoconstricción cuando el endotelio sufre daños debidos a la hipertensión. Y se utilizan fármacos que bloquean los receptores de endotelina para tratar la hipertensión pulmonar. O sea, la hipertensión genera esta endotelina y la endotelina ayuda a aumentar los daños de la hipertensión. A ver, hay que entender que existen varios tipos de endotelina. Hay una endotelina que funciona como un factor vascular intrínseco que va a ser como el responsable de ese proceso de vasoconstricción que tú estás mencionando. Entonces, para que se pueda producir ese proceso de vasoconstricción, recuerden cuando hablábamos del músculo liso, que se necesita la presencia o el concurso del calcio intracelular para que pueda darse ese proceso de contracción, que es muy similar a lo que veíamos del músculo esquelético. Entonces entra el calcio intracelular, viene y va a producir entonces que a nivel de los organelos centrocitoplasmáticos pues se van a producir esa salida masiva del calcio, por lo que se va a dar esa construcción. Pero entonces a nivel de los vasos sanguíneos, para que se pueda dar ese proceso que nosotros habíamos visto, eso va a estar mediado a través de la endotelina. Entonces eso es lo que se conoce como el sistema de endotelina. Y ese sistema de endotelina, pues hay una serie ahí escribió algo Laura, hay una serie de genes que van a encargarse de codificar esa endotelina, como por ejemplo una preproendotelina, que van a ser, si mal no recuerdo, van a tener como 21 aminoácidos más o menos,
y esa endotelina es la que va a estar acoplada o va a estar unida a los receptores, a los acoplados a la proteína C. Entonces, cuando hablamos del mantenimiento del tono vascular, pues tiene que haber un equilibrio entre esas fuerzas que van a generar la vasoconstricción y las fuerzas que van a generar esa vasodilatación que van a ser generadas por el endotelio, como por ejemplo por la acción del óxido nítrico. Entonces eso va a mantener un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un trastorno hipertensivo? Recuerden otra vez que el problema no va a competir únicamente al endotelio como tal. Recuerden una de las últimas diapositivas que les mostré, que estaba el endotelio, que es una única capa de células que van a estar recubriendo la parte interna del vaso sanguíneo, pero debajo están las células del músculo liso. Entonces, en esas células del músculo liso es donde se van a dar estos procesos contráctiles mediados por el calcio. Pero la endotelina se va a producir por estas células en el endotelio. Si está infiltrado el vaso sanguíneo por las células grasas, pues la contracción del músculo liso no se va a poder generar, ¿sí? No va a poder responder a estos cambios de flujo o presión que se van a generar, sino que se va a mantener rígido, y eso es lo que va a repercutir en la resistencia según el diámetro del vaso, la ley de Pasteur que estábamos viendo, y pues retrogradamente van a afectar el corazón. Sin embargo, la endotelina sí se puede llegar a producir porque las células del endotelio son las que están hacia la luz del vaso. Entonces, digamos que es una contraposición de fenómenos que se van a dar porque en la parte media es como si tuviera la lámina, que les decía, una lámina de acero que finalmente no lo van a dejar modificar. ¿Sí me he hecho entender? Sí, profe, o sea, la hipertensión es ya en la parte interna, en la parte de la lámina de acero. Entiende que el proceso de hipertensión no es hipertensión del vaso. Entiende que el proceso de hipertensión es un proceso en el cual se aumentan las resistencias vasculares, porque Sí. el vaso pierde su capacidad de vasodilatación o de vasoconstricción, porque tiene una estructura rígida, y el proceso de hipertensión se va a traducir en todos estos fenómenos, tanto físicos como químicos y neurohormonales, que van a inducir la secreción de una cantidad de hormonas para tratar de mejorar este proceso. Entonces son muchos los factores que se encuentran implícitos. De manera mecánica directa tengo el efecto sobre el vaso, aumento de la resistencia y repercute en la fuerza de contracción del corazón, que es lo que les he estado diciendo. Entonces al comienzo latía a un ritmo, tenía una fuerza que respondía a un nivel de resistencia, pero a medida que la resistencia que le están ofreciendo los vasos se incrementa, pues su fuerza de contracción tiene que incrementarse hasta un punto, y ahí hablábamos un poquito de lo que es el consumo de oxígeno y el punto crítico. Cuando estos mecanismos, digamos que son como los más fáciles de entender desde lo mecánico, pero con estos procesos hay una serie de liberación de neurohormonas, como por ejemplo tenemos la inducción de la secreción de la angiotensina, tenemos la secreción de vasopresina, tenemos la secreción del péptido natriurético, tenemos la secreción de la aldosterona, todas esas en función de intentar restablecer un proceso hemodinámico, ¿sí? Por eso en la farmacología ustedes verán que hay una cantidad de medicamentos que se han generado, que se han creado para tratar de, digamos, incidir en cualquiera de estas vías en pro de mejorar un proceso hipertensivo, ¿sí? Pero el problema del vaso, o sea, la hipertensión arterial es un conjunto de situaciones físicas, mecánicas, volumétricas y hormonales, que es lo que va a generar esa enfermedad. Pero el principio de ese entendimiento va a partir de lo que ocurre a nivel de los vasos. Ahora bien, hay una hipertensión que se llama primaria y otra hipertensión que es secundaria. Una hipertensión que va a generarse por un proceso evolutivo de muchos años, seguramente ya ustedes también han empezado este proceso, y la otra que puede ser por factores netamente hormonales, netamente de ese tipo. Entonces hay que entender ese concepto. ¿Aló? ¿Se quedó claro? Profe, Señora. Sí, gracias. profe, yo fui la que le realicé la pregunta sobre la velocidad por el chat. Entonces, para ver si me quedó claro, entonces, por ejemplo, en un caso de hiperemia reactiva, como los que veíamos ayer,
Ya hablamos que se debía aumentar el flujo sanguíneo pues para compensar ante una pérdida o una obstrucción que tuvo, ¿cierto? Entonces allí, por ejemplo, la velocidad también se aumentaría pues porque velocidad es proporcional al flujo sanguíneo. Pero lo que usted me estaba mencionando sobre el Doppler, entonces se practicaría de pronto ante que de pronto no se sepa cuál es la velocidad porque se vasodilató algún... No, mira, lo que pasa es que los fenómenos de hiperemia activa y reactiva son fenómenos fisiológicos que intentan explicar lo que ocurre luego de una obstrucción vascular, ¿sí? Entonces, eso les está diciendo, mire, si un vaso sanguíneo está obstruido durante tanto tiempo, proporcionalmente a eso se va a tardar prácticamente una vez y media el proceso para poderse restablecer, para que este flujo sanguíneo llegue y no exista la repercusión, ¿sí? Pero pero son fenómenos que nos están explicando en lo que ocurre en esa situación. No es que sea, deben entender que no es que ocurra de manera permanente o de manera continua. Y cuando hablaba del Doppler, pues era para tratar de explicarles cómo desde la perspectiva científica pueden analizarse esas presiones. O sea, nosotros no lo hacemos en la cotidianidad. Ustedes en un consultorio médico o en un servicio de urgencias no van a hacer esas mediciones, no tienen cómo hacer. Para eso existen unos dispositivos especiales que han permitido traducir a través de algoritmos que traen implícitos los eventos que ocurren a nivel sanguíneo. Y esos dispositivos es simplemente una canulita, un catéter que se coloca en una arteria y otro en un sistema venoso. Uno de ellos es, por ejemplo, el PAICO, que permiten entender, incluso medir presiones a nivel pulmonar, a nivel torácico, a nivel cardíaco, y todos esos algoritmos nos dicen cómo es que están funcionando esos órganos. Pero lo que el libro les estaba mostrando, pues es la explicación de los estudios científicos que han permitido identificar todas esas variables y cómo esas variables pues inciden directamente en un sistema. Pero si ustedes quisieran conocer, por ejemplo, la velocidad de flujo de la femoral o de la safena, pues eso puede hacerse a través de un Doppler. Entonces les va a decir, mire, el vaso está íntegro, no tiene lesiones, y el vaso, la velocidad de flujo a nivel del vaso femoral o del vaso safeno es tal. Sí, esa es como la manera de poderlo hacer. ¿Se queda claro? Sí, señora, gracias. Bueno, listo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ya tenemos los 35 estudiantes. Entonces vamos a empezar hablando del sistema respiratorio. Entonces, como ustedes ya tienen conocimiento, el sistema respiratorio es un sistema que tiene unas funciones muy importantes y son funciones que están relacionadas con el transporte de oxígeno. Entonces, el sistema respiratorio en términos generales pues va a estar compuesto por unas estructuras que van a permitir que nosotros tomemos el aire a través del medio ambiente, y ese aire va a pasar a través de estas vías respiratorias para que finalmente van a llegar a los pulmones, donde se va a dar el proceso de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, como ya ustedes saben, a nivel de los diferentes órganos y tejidos, pues se requiere el oxígeno para cumplir esas funciones metabólicas que permiten captar esa energía y adicionalmente la producción de ATP. Y en este mismo proceso pues se van a generar la liberación de un dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono va a producir un estado de acidez que veremos más adelante cuando hagamos el análisis de los gases bacteriales, que estados pueden ser tóxicos o que pueden finalmente generar un ambiente inadecuado para que se den los procesos metabólicos a nivel de la célula. Entonces, los dos sistemas que básicamente van a contribuir en el aporte y la entrega del oxígeno son el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, y a su vez estos mismos sistemas son los encargados de la eliminación de las sustancias de desecho, que para este efecto hablaremos principalmente del dióxido de carbono. Entonces, el sistema respiratorio
respiratorio se va a encargar de realizar todo el intercambio gaseoso a través de los alvéolos pulmonares, que van a ser las unidades funcionales en las cuales va a llegar el oxígeno tomado del ambiente y a través de diferentes procesos de difusión y otros procesos que ya ustedes conocen y que iremos mencionando, se va a dar ese intercambio gaseoso, pasando a través de gradientes de presión de un sitio de mayor concentración y de menor concentración, y de la misma manera del torrente sanguíneo, entonces va a pasar hacia los alvéolos este dióxido de carbono para ser eliminado mediante el proceso de la exhalación. Una falla en cualquiera de los dos sistemas, pues básicamente se va a traducir en una alteración de la homeostasis y de perpetuar o de durar un tiempo determinado, pues puede llegar a ocasionar la muerte celular por falta de oxígeno y adicionalmente la acumulación de sustancias de desecho, llevando incluso pues al infarto de un órgano. Recordando que en esta cascada tenemos una secuencia que va a estar dada por la lesión, por la isquemia y finalmente el infarto. Entonces, dentro de las funciones del sistema respiratorio, además de esta función que hemos mencionado de intercambio gaseoso, una función muy importante es la de participación en la regulación del pH. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente a través de mantener constante la eliminación del dióxido de carbono, que es la sustancia más significativa en este proceso de respiración como sustancia de desecho, la cual debe mantenerse siempre en un rango constante, porque su aumento puede llevar a la liberación de hidrógenos que van a pasar al potencial de hidrogeniones y de esta manera convertir el pH sanguíneo en un pH ácido, un medio ambiente que no le resulta útil a las células, un medio que no le resulta útil a la célula y por lo tanto puede llegar a ocasionar la destrucción celular y probablemente una muerte celular. Otra de las funciones importantes del sistema respiratorio es que posee receptores para el sentido de la olfacción, es decir, allí vamos a encontrar una serie de terminaciones nerviosas que van a terminar formando alrededor de unos 20 filamentos olfatorios para finalmente pasar a través de la lámina cribosa del etmoides y formar el nervio olfatorio. Entonces, esa es una de sus funciones. Otra de estas es a través de las vellosidades que tenemos en el interior de la nariz. Dígame. Disculpe, es que el audio se lo escucha como muy opacado. ¿Ya me puede escuchar mejor? No, se escucha como muy opacado y creo que al fondo hay mucho ruido, entonces casi no se le entiende lo que dice. Bueno, no sé si de pronto será alguna interferencia. ¿Ya me puede escuchar mejor? Más o menos, profe. Como que gente atrás nos escucha y a veces como que se escuchan las bajitas y voz que van. Bueno, no sé, pero pues ya conecté los audífonos para tener mejor recepción del sonido. Bueno. Entonces, a través de estas vellosidades, pues se va a permitir que se filtre el aire. Entonces, el aire al entrar a través de estas y pasar por estas estructuras va a generar una especie de bucles y esos bucles pues van a permitir que el aire se caliente. Y de la misma manera, pues permiten ese filtrado para evitar que macromoléculas puedan ingresar hacia la vía respiratoria. Adicionalmente, se van a producir los sonidos, o sea, gracias a los movimientos de la caja torácica y la exhalación, al expulsarse el aire va a producir el movimiento de las cuerdas vocales, la vibración de las cuerdas vocales, y esa vibración va a facilitar que se produzca la fonación. Otra de las funciones importantes del sistema respiratorio es la eliminación de una parte de agua y calor corporales en el aire que exhalamos. Entonces, para resumir en las funciones del sistema respiratorio, tendremos que hablar de tres aspectos importantes. Uno, que es ventilación pulmonar, y recuerden siempre que cuando hablamos de ventilación pulmonar, estamos evaluando el proceso de ventilación a través del intercambio del dióxido de carbono. Es decir, cuando ustedes o los que han tenido la oportunidad ya de ir y tenemos pendientes los otros compañeros que van a ir al hospital, entonces hay un sistema que se llama la capnografía. La capnografía nos permite
observar la eliminación, los niveles de eliminación de dióxido de carbono. Entonces, siempre que hablamos de ventilación, estamos hablando de la eliminación del dióxido de carbono. Esa es la manera como garantizamos que el oxígeno que está ingresando a los pulmones está cumpliendo su función de intercambio, o que mejor el pulmón está cumpliendo su función de intercambio, porque podemos intentar darle oxígeno al paciente, pero ¿cómo garantizamos que ese oxígeno sí está llegando a donde tiene que llegar? Pues a través de la ventilación, que es la expulsión del dióxido de carbono. Otro de los procesos es la respiración externa. Le llamamos respiración externa al proceso de intercambio que se da entre los alvéolos y la sangre. Es decir, una vez que el oxígeno llega a los alvéolos pulmonares, este oxígeno va a pasar por diferencias o gradientes de presión desde el alvéolo hacia la sangre. Entonces es ahí cuando la sangre deja de ser una sangre venosa para convertirse en una sangre arterial. Y la respiración interna es lo que veíamos ayer cuando hablábamos de los capilares, que esos capilares arteriales van a llegar a un tejido y en ese tejido van a entregar el oxígeno, y es allí entonces cuando esos capilares arteriales dejan de ser arteriales para convertirse en capilares venosos, y a ese proceso se denomina la respiración interna. De manera general, para recordar su paso por el laboratorio de anatomía, por el anfiteatro en la universidad, entonces recordamos que la anatomía muy superficial de la vía respiratoria es la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Aquí tenemos una gráfica que permite pues la correcta identificación de cada una de estas estructuras, y desde el punto de vista estructural. ¿Qué pena? Dígame. Esto, usted está compartiendo, es que a mí solamente me aparece la pestaña del correo. ¿A los otros compañeros están viendo las diapositivas? Profe, también No, estamos profe. viendo el correo. Sí, señora. Ay, Dios mío, vamos a ver. Yo he ido avanzando cualquier cantidad de diapositivas y no habían dicho nada. Profe, ¿será que nos puede compartir las diapositivas para nosotros irlas mirando acá? Porque No, ya me devuelvo. Derechos de autor se llama. ¿Ahí ya pueden ver? Sí, señora. Bueno, entonces esto es lo que les estaba mostrando. Aquí están las diapositivas de lo que estábamos hablando. Esta es la gráfica. Acá, donde macroscópicamente está la división de las estructuras de la vía respiratoria. Aquí tenemos, creo que aquí se salta. Bueno, entonces en lo estructural tenemos que la vía respiratoria se divide en dos porciones, una vía respiratoria superior y una vía respiratoria inferior. Desde el punto de vista funcional, entonces vamos a encontrar dos partes, una porción que se va a llamar de conducción, que va a corresponder desde el ingreso del aire a nivel de la nariz, su paso por la tráquea, allí encontramos la bifurcación en bronquio mayor derecho, bronquio mayor izquierdo, y luego las siguientes subdivisiones de este árbol bronquial, que tiene más o menos 23 generaciones de divisiones, y la porción de conducción va a ir más o menos hasta la generación 16. Y a partir de ese momento, entonces vamos a encontrar la porción respiratoria, que es donde este árbol se va a ir haciendo más pequeño hasta que finalmente va a terminar en conductos respiratorios mucho más finos que van a unirse a los alvéolos pulmonares, que van a ser las estructuras donde se va a dar el proceso de intercambio. Entonces aquí tenemos, de hecho, ahora temprano en la mañana hicimos una fibrobroncoscopia a una pacientica y tuve la oportunidad de grabarles el video de la fibrobroncoscopia para ver toda estructura. Esa paciente tiene una traqueostomía, entonces nosotros ingresamos por aquí directamente, no ingresamos por la boca. ¿Están viendo mi cursor? Sí, señora. Entonces ingresamos con el fibro por aquí. Les voy a poder mostrar la carina, que es este punto, y van ustedes a poder observar más o menos hasta este nivel de la fibrobroncoscopia, porque hasta ahí es donde llega el fibrobroncoscopio. Entonces van a ver las características de los anillos, van a conocer la carina y van a ver de una manera muy bonita cómo empieza a bifurcarse todo el árbol bronquial. Y finalmente, pues vamos a encontrar las pequeñas estructuras que van a ser los alvéolos pulmonares. Profe, Otro aspecto importante. Dígame. ¿Ese examen lo hacen para ver si hay alguna obstrucción o para qué?
Sí, se hizo precisamente, pues tiene una cantidad de funciones la fibrobroncoscopia, pero en el caso de esta paciente, fue una paciente que operamos hace unos días, que tenía una vía aérea difícil, tenía una anquilosis de la columna cervical, lo cual no permitió que se hiciera el procedimiento de intubación orotraqueal. Eso se nos convirtió en una urgencia médica, no fue posible intubarla y terminamos en una traqueostomía de emergencia. Pero como se hicieron algunos intentos, pues había sangrado en la vía aérea superior y necesitábamos confirmar que todo estuviese bien. Entonces, el objetivo de la fibrobroncoscopia para el caso de esta paciente era inspeccionar la vía aérea superior y la vía aérea inferior y evidenciar si había algún tipo de lesión que nos obligara a entrar nuevamente a cirugía o si era solamente los residuos propios de una intervención de ese tipo. Ese fue el objetivo de la fibro, pero la realización de la fibrobroncoscopia es mucho más amplia. Puede utilizarse para hacer lavados bronquiales, para tomar muestras de secreción bronquial, para hacer biopsias de tejido bronquial o directamente de lesiones que estén en estos puntos. Otro aspecto supremamente importante cuando hablamos de la respiración tiene que ver precisamente con las propiedades de los gases. Porque no existe respiración si no se tiene el entendimiento de cómo funciona, cómo es esta física de los gases. Entonces, una característica importante para los gases y que los diferencia de los líquidos es que el gas siempre se va a expandir para llenar el espacio que se encuentre disponible y el volumen que va a estar ocupado por un número dado de esas moléculas gaseosas, siempre y cuando existan una temperatura y una presión dadas. Generalmente, pues tiene que ser siempre la misma y esto va a ir de manera independiente con la composición del gas. Entonces, la presión que puede ejercer cualquier gas en una mezcla gaseosa se va a conocer como la presión parcial y que va a ser igual a la presión total multiplicada por la fracción de ese gas, de esa cantidad total de gas que representa. Entonces, imagínense ustedes aquí que nosotros tenemos una torta. Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos aquí, ay, esto no pinta. Ay, no pinta. Vamos a ver por acá, formato, dibujar. Vamos a dibujar aquí, vamos a ver si nos deja. Entonces, bueno, yo quería un color como más oscurito. Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos una torta, ¿ok? Y entonces esa torta va a ser esa composición total de los gases. Entonces, en esta torta yo voy a tener que cada gas que está siendo parte de esta torta va a tener una presión. Y eso es lo que se conoce como la presión parcial. Entonces, tengo la presión parcial, por ejemplo, del oxígeno, ¿sí? Tengo la presión parcial, por ejemplo, del argón, por poner un ejemplo. Tengo la presión parcial, por ejemplo, del hidrógeno, otro ejemplo, ¿sí? Y tengo la presión parcial, por ejemplo, del helio, que es otro gas. Entonces, cada uno de estos gases tiene una presión particular, es su propia presión. Pero si yo sumo la presión de todos estos, me va a dar lugar a una presión total. ¿Y cómo saco yo esa presión total? Pues voy a tener que multiplicar esa presión, esa fracción de cada uno de estos gases por la cantidad de ese gas que está incluido dentro de esta gran nube de gas y eso me va a dar la presión total. Entonces, el ejemplo más claro que tenemos nosotros acá, el ejemplo más claro que tenemos nosotros acá va a ser el de la composición del aire atmosférico. Para este efecto, entonces tenemos por aquí, aquí vamos a ver, ahora no corre. Perdón un segundo que no sé qué pasó y ahora no me dejan correr. Ya. Entonces, dentro de qué es lo que ocurre entonces a nivel del aire atmosférico.
Entonces, si yo tengo, bueno, el aire atmosférico no, vamos a hablar del aire seco. Entonces, yo tengo la composición del aire seco, ¿cuál es? Oxígeno, que está compuesto por el 20.98%, el dióxido de carbono, que va a estar generando una composición del 0.04%, noten ustedes que no es una composición bastante pequeña, pero miren ustedes la gran composición que tenemos de nitrógeno en el aire seco, que es del 78.06%, y otros gases que van a ser parte de ese aire atmosférico que se llama el argón y el helio, que lo vamos a encontrar a una presión de 0.92. ¿Cuál es la presión de la atmósfera? Decimos que es una atmósfera a nivel del mar, estamos hablando de que es de 760 milímetros de mercurio, pero esta presión atmosférica va a variar según el lugar del planeta en el cual nosotros nos encontremos. Si nos encontramos a una gran altitud, como por ejemplo La Paz en Bolivia o el Monte Everest, pues la presión atmosférica o esa presión barométrica va a ser totalmente diferente a la presión que vamos a tener a nivel de Cartagena, Barranquilla o Santa Marta. Entonces, esta composición del gas atmosférico siempre va a ser la misma, aquí y en el Everest. Lo que va a cambiar es la presión de ese gas atmosférico, pero la composición siempre va a ser la misma. Tenemos la misma composición de oxígeno del casi 21% en Bogotá, en Barranquilla, en la India o en Japón. Siempre va a ser lo mismo. La del dióxido de carbono también generalmente va a ser la misma, puede tener pequeñas variaciones. La del nitrógeno generalmente siempre va a ser la misma en cualquier parte del mundo. Lo que va a cambiar es la presión